En este segundo video de la sesión 18 continuamos con el tema de regulación de volumen líquido extracelular, pero ahora tocaremos un concepto de importancia a nivel clínico, que es el de volumen circulante efectivo. Bien, hemos planteado que en los trastornos hidroelectrolíticos puede haber depleciones preferenciales de agua, o depresión preferencial de sodio, o depleciones mixtas de sodio y agua. Hemos platicado que cuando el déficit es preferencialmente de agua, esto induce hipertonicidad del líquido extracelular. Cuando la deshidratación es preferencialmente de sodio, o es una deshidratación mixta de sodio y agua, entonces eso induce disminución de volumen líquido extracelular. Cabe decir que las deshidrataciones preferenciales de sodio o mixtas, junto con la hemorragia o el shock, representan condiciones en las que hay disminución de volumen circulante efectivo. La consecuencia de tener una disminución de volumen circulante efectivo es que, en principio, la actividad de los receptores de volumen disminuye. Segundo, hay un deterioro en el flujo sanguíneo renal, hay un aumento en la actividad nerviosa simpática del riñón, y a partir de ahí se desencadenan una serie de respuestas. La disminución en la actividad de los receptores de volumen, aquí entiéndase receptores cardiopulmonares y en un momento dado receptores sinoaórticos, propician el mecanismo de la sed, la liberación neurohipofisiaria de hormona antidiurética, la disminución de, el aumento en ADH aumenta la permeabilidad del ducto colector al agua, y de esta manera entonces esto induce retención de agua y aumento en la ingesta de agua, lo cual propicia pues balance positivo. Por otra parte, a este mecanismo dado por la disminución de la actividad del receptor puede agregarse el hecho de, si existe hipertonicidad, simplemente acentuar tanto la sed como la liberación de hormona antidiurética, por el hecho de que la hipertonicidad y la disminución de volumen resultan ser sinérgicos para estos dos elementos. Por otra parte, la disminución de flujo sanguíneo renal da lugar a que aumente renina, que aumente la formación de angiotensina, y esto induce aumento en la formación de aldosterona. Hemos visto que la angiotensina también participa en el mecanismo de la sed y de hormona antidiurética. Finalmente, el aumento en la actividad nerviosa simpática produce vasoconstricción arteriovenous renal, lo cual hace que disminuya más el flujo que la filtración, de manera entonces que esto aumenta la fracción de filtración, y al aumentar la fracción de filtración, la concentración de proteínas peritubulares aumenta, y esto aumenta la concentración o la presión osmótica a nivel del capilar peritubular. Y el aumento en la actividad nerviosa simpática, hemos dicho que aún incrementos muy pequeños inmediatamente desencadenan aumento en la reabsorción tubular de sodio. De manera entonces que con todos estos elementos dados a nivel renal, entonces existe retención de sodio, que junto con la retención de agua intentan restaurar el volumen circulante efectivo. ¿Pero qué es el volumen circulante efectivo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el volumen circulante efectivo es una variable inconmensurable, es decir, no se puede medir. De manera que el concepto es un concepto que elaboramos en
nuestra mente, pero que resulta útil desde el punto de vista de concepción fisiopatológica de una serie de condiciones tanto fisiológicas como fisiopatológicas, como veremos a continuación. En principio hay dos definiciones operacionales de volumen circulante efectivo. La primera es una definición clínica acuñada por Schreier en 1992 y que decía que el volumen circulante efectivo es aquella parte del volumen líquido extracelular que está en el sistema arterial y que está perfundiendo efectivamente a los tejidos. Esta definición tiene el problema de que no define explícitamente qué entiende por perfundiendo efectivamente a los tejidos. Podría uno pensar que la función fundamental del aparato cardiovascular es brindar flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. El punto es cómo es que el sistema realmente detecta que los tejidos están siendo efectivamente perfundidos. De manera entonces que esto dio pie a que Rose en 1994 acuñara otra definición operacional de volumen circulante efectivo que podemos decir que cae más en el ámbito fisiológico y que podría trasladarse al terreno clínico. Y Rose planteó que el volumen circulante efectivo es el volumen sanguíneo mínimo en los segmentos arterial y venoso que es efectivo para activar los vasoreceptores sinoaórtico-cardiopulmonares intrarrenales y comenzar a suprimir las influencias neuromorales presoras y antinatriuréticas. ¿Cuáles son estas? Los sistemas renina-angiotensina-aldosterona, ANSER, catecolaminas y hormona antidiurética. Este concepto, a diferencia del primero, explícitamente plantea en qué consiste lo efectivo. Es decir, es un volumen sanguíneo mínimo, tanto en el lado arterial como en el lado venoso, que es efectivo para activar los vasoreceptores y comenzar a suprimir las influencias neuromorales presoras y antinatriuréticas. Bien, de manera entonces que volumen circulante efectivo, para empezar, es el estado en el cual se inicia la activación de vasoreceptores y comienza la inactivación de los mecanismos presores y antinatriuréticos. Un aumento en el volumen circulante efectivo, lo que conceptualmente presupone es que aumenta la activación de los vasoreceptores y por lo tanto aumenta la inactivación de los mecanismos presores y antinatriuréticos. Y por el contrario, una disminución de volumen circulante efectivo representaría la inactivación de vasoreceptores, lo cual activa los mecanismos presores y antinatriuréticos. Bien, este concepto se aplica tanto en condiciones de cargas agudas o crónicas. A continuación, voy a plantear dos circunstancias absolutamente fisiológicas, en el cual en la primera hay un aumento de volumen circulante efectivo. Para ello voy a utilizar esta tabla en la cual estoy planteando cuál es la condición, cuál es la causa primaria de aumento o disminución de volumen circulante efectivo. Aquí declararé cómo está el volumen circulante efectivo en esta columna. Luego plantearé cómo está el gasto cardíaco, la resistencia periférica total, la presión arterial, la presión venosa, el volumen plasmático y el volumen líquido extracelular. Todos estos parámetros cardiovasculares están planteados a largo plazo. Bien. Entonces, si yo induzco un exceso mixto de sal y agua, en principio esta inducirá desde el punto de vista fisiológico un aumento en el volumen líquido extracelular y que conduce a tener un aumento en el volumen circulante efectivo. Es decir, esto nos activa aún más
Es el volumen que activa los vasoreceptores e inhibe las influencias antinatriuréticas y presoras. Por lo tanto, tenemos disminución de resistencia, aumento de gasto cardíaco, disminución de resistencia periférica, La presión arterial puede no cambiar o subir, esto depende de la especie. El perro, por ejemplo, el expanderlo con solución salina isotónica, que sería una condición de sexo mixto, hace que su presión arterial suba, mientras que en el humano puede la presión arterial no subir. Esto depende fundamentalmente de cómo esté la reserva de dilatación en cada especie. Aumentaría la presión venosa central, aumentaría el volumen plasmático y aumentaría el volumen líquido extracelular. Ante la presencia de un incremento en el volumen circulante efectivo, entonces se echan a andar mecanismos que intentan restituir la condición de un volumen circulante no aumentado, y el primer elemento que aparece es el mecanismo presión-natriuresis. Este mecanismo, amplificado por péptido natriurético auricular, permite la eliminación gruesa de la carga, y luego la eliminación fina de la carga se da esencialmente por la disminución en la actividad nerviosa simpática, la inactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y en cierta medida por la formación y liberación de urobilatina. De manera entonces que la carga que indujo este incremento en el volumen circulante efectivo es eliminado en principio por este conjunto de mecanismos. Queda claro entonces que el aumento en el volumen circulante efectivo es el volumen que propicia la inactivación de los mecanismos antinatriuréticos y presores. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando hay un aumento en el volumen circulante efectivo, la reabsorción absoluta y fraccional de cloruro de sodio en porción ascendente gruesa del ACGL y tubo contorneado distal está aumentada, disminuida y sin cambio. La respuesta correcta a esta pregunta es que está aumentada. Y esto es contraintuitivo, porque uno esperaría que si lo que se intenta es eliminar una carga de sodio y agua, entonces que la reabsorción absoluta y fraccional en los diferentes segmentos tubulares estuviera en principio disminuida. La realidad es que aunque en estos dos segmentos, porción ascendente gruesa del ACGL y tubo contorneado distal, la reabsorción fraccional y absoluta y fraccional está aumentada, el punto está en que la reabsorción absoluta y fraccional de toda la nefrona está disminuida. La razón básica es la siguiente. Hemos aprendido que las reabsorciones fraccionales de sodio en condiciones de euvolemia es el 67% en tubo proximal, 25% en el asa de Henle, 4% en el tubo contorneado distal, 3% en el conducto colector, y que bajo esas condiciones tenemos una excreción fraccional de sodio del 1% o menos. Cuando hay un incremento en el volumen circulante efectivo, en principio disminuye la reabsorción fraccional de cloruro de sodio, porque en principio hay una disminución en el balance glomerulotubular, lo cual trae consigo que la entrega distal de sodio al túbulo, a la porción ascendente gruesa del asa de Henle y al túbulo distal se vea incrementada, de manera entonces que por balance túbulo tubular incrementa en términos absolutos la reabsorción absoluta y fraccional tanto en la porción ascendente gruesa del asa de Henle como en tubo contorneado distal. Las cosas son de tal manera que es tal la magnitud de la entrega
que en principio se está entregando mucho más al conducto colector, 8% contra 4%, de suerte entonces que esta entrega de sodio sobresatura al sistema reabsortivo del conducto colector cortical, de suerte entonces que estamos eliminando una fracción mucho más alta de lo que se filtra que en condiciones de euvolemia. Pongamos ahora la siguiente circunstancia, y es que estará en el extremo expuesto, que es la depresión mixta de cloruro de sodio. Muy bien, en esa circunstancia lo que tenemos es una disminución del volumen líquido extracelular, lo cual trae consigo una disminución del volumen circulante efectivo, de manera entonces que se inactiva los sistemas vasoreceptores, y esto activa los mecanismos antinatriuréticos y vasoconstrictores, de manera entonces que el gasto cardíaco tiende a caer, la resistencia periférica aumenta, nuevamente la presión arterial puede no cambiar o disminuir, la presión venosa definitivamente cae, el volumen plasmático cae y el volumen líquido extracelular de nuevo en esta circunstancia se ve disminuido, porque es la causa primaria de esta disminución de volumen circulante efectivo. Bajo esta circunstancia, ahora, cuando existe disminución de volumen circulante efectivo, entonces se activan los mecanismos antinatriuréticos, de forma que aumenta la actividad nerviosa simpática, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa, al igual que la secreción de hormona antidiurética, y disminuyen los niveles de péptido natriurético auricular, con lo cual el mecanismo de presión natriuresis se verá atenuado. De esta manera, la disminución de volumen circulante efectivo echa a andar mecanismos que intentan restituir dicho volumen circulante efectivo, que en este caso está primariamente determinado por una disminución de volumen líquido extracelular, por depresión mixta de sodio y agua. De nuevo tengo ahora otra pregunta. Cuando hay disminución del volumen circulante efectivo, la reabsorción absoluta y fraccional de cloruro de sodio en porción ascendente gruesa y tubo contorneado distal estará. Bueno, la respuesta es que está disminuida. Sin embargo, la reabsorción absoluta y fraccional de toda la nefrona está aumentada. Bien, la razón de ello es que en condiciones de disminución de volumen circulante efectivo, entonces tengo un aumento en la reabsorción proximal de sodio y agua, porque aumenta el balance glomerulotubular, de suerte entonces que lo que se entrega de cloruro de sodio a la porción ascendente gruesa del asa de Henle es una fracción mucho menor, de manera que aunque la porción ascendente gruesa del asa de Henle y el tubo contorneado distal están en capacidad de reabsorber cantidades mayores, el punto es que no les llega suficiente sodio para ser reabsorbido por estos segmentos. De manera entonces que la entrega al conducto colector de sodio se ve severamente disminuido. De manera entonces que el tubo contorneado, el conducto colector ahora se ve realmente sin problema de sobresaturación, y esta entrega del 2% al conducto colector es fácilmente reabsorbido por el mismo, de manera entonces que la excreción fraccional de sodio y agua puede ser esencialmente cero. Bien. Un caso especial es aquella expansión isotónica del volumen líquido extracelular que se comporta
como una contracción isotónica del volumen líquido extracelular. Y la razón por la que esta expansión isotónica se comporta como una contracción es porque el aparato cardiovascular es incapaz de sostener o aumentar la presión arterial. Y la razón por la que es incapaz de hacerlo puede ser diversa. Una, por no poder sostener el gasto cardíaco, condición sería la insuficiencia cardíaca congestiva, por disminuir importantemente la resistencia periférica total, como sería el caso de la cirrosis hepática, y tercero, por no mantener el volumen plasmático, como sería el caso del síndrome nefrótico. O la otra alternativa es que el aparato cardiovascular es incapaz de detectar el aumento de presión venosa central, producido por la expansión de volumen líquido extracelular, ya que los vasoreceptores cardiopulmonares se adaptan. Esto es lo que sucede en esencia en insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis. Aparte de que en estas condiciones el corazón puede ser incapaz de sostener o aumentar la presión arterial media. De hecho, es un hecho de observación frecuente que el paciente con insuficiencia cardíaca evidentemente no puede ser hipertenso, y es rarísimo encontrar pacientes cirróticos hipertensos. Tercero, la tercera causa de que esta expansión isotónica se comporte como una contracción isotónica es que el receptor cardiopulmonar detecta una disminución del volumen plasmático. Bien, en todos ellos entonces en estos estados hay una disminución en el volumen circulante efectivo, y es visto en estos estados que se conocen como estados edematosos secundarios: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Y por más que se expanda isotónicamente el volumen líquido extracelular, se sigue detectando intravascularmente como contracción isotónica. El aparato cardiovascular y el volumen intersticial, tomados estos como un todo, se comportan como si no tuvieran llenadera. Dicho de otra manera, el contenido siempre será más pequeño que el continente. Una vez analizados condiciones fisiológicas de exceso o depresión mixta de sodio y agua, pondremos en esta misma tabla entonces ahora las condiciones que hemos planteado como estados edematosos secundarios. En el caso de insuficiencia cardíaca congestiva, entonces la causa primaria de la insuficiencia es una disminución en el gasto cardíaco, porque el corazón no puede inyectar volúmenes suficientes por estar en condiciones de insuficiencia cardíaca. Esto conduce a disminución de volumen circulante efectivo, y hay en esa circunstancia disminución del gasto cardíaco con un aumento compensatorio en la resistencia periférica, y dado que disminuye más el gasto que lo que aumenta la resistencia, la presión arterial tiende a ser baja. La presión venosa central está aumentada, el volumen plasmático está aumentado y el volumen líquido celular está aumentado. En el caso de la cirrosis hepática, la causa primaria es una disminución de la resistencia periférica total, fundamentalmente del lecho esplácnico, de manera que tengo disminución de volumen circulante efectivo, ahora con un gasto cardíaco aumentado y una disminución de resistencia periférica. Pero ahora disminuye más la resistencia que lo que aumenta el gasto, lo cual conduce a que disminuya la presión arterial. La presión venosa central está elevada, el volumen plasmático está elevado y el volumen líquido celular también está elevado. Fíjense que en estas dos circunstancias, aunque la presión venosa central esté aumentada, el problema está en que el sistema vasoreceptor cardiopulmonar, por adaptación del mismo, no logra detectar este hecho de que esté aumentada la presión venosa central. Y entonces la información que envía al sistema nervioso es en principio de que está depletado de volumen. Y así las cosas, el sistema nervioso
central, lo que hace pues echar a andar mecanismos antinatriuréticos y en principio presores. Finalmente, en el caso del síndrome nefrótico, lo que tenemos es una disminución de volumen plasmático por la pérdida de proteínas a través de la orina. Entonces disminuye la presión oncótica intravascular y eso hace que el volumen plasmático esté disminuido. Tenemos disminución de volumen circulante efectivo con gasto cardíaco bajo, resistencia periférica aumentada. Aquí disminuye más el gasto que lo que aumenta la resistencia, de suerte entonces que la presión arterial tiende a disminuir. La presión venosa central ahora en términos absolutos está disminuida porque está disminuido el volumen plasmático. Sin embargo, el volumen líquido extracelular está aumentado. Muy bien. Aquí ahora el punto es que la presión venosa central está disminuida y así es detectada como disminución de volumen volumen plasmático con disminución de presión venosa central, y esto informa al sistema nervioso y echa a andar mecanismos antinatriuréticos. Bien, entonces en los estados edematosos tengo disminución del volumen circulante efectivo de manera progresiva, con aumento progresivo en el volumen líquido extracelular y edema progresivo. Y entonces pasamos de tener una circunstancia de edema fisiológico como el que se puede observar en el exceso mixto por condiciones de expansión de volumen líquido celular a un edema de tipo clínico. Y es importante que caigan en cuenta ustedes que para que un sujeto tenga edema clínico con signo de Godet, una cruz, es necesario que su volumen líquido intersticial aumente por lo menos 3 veces de manera local. Evidentemente este edema clínico puede irse profundizando conforme avance la disminución de volumen circulante efectivo en los casos de estados edematosos. Bien, entonces tenemos causas hemodinámicas de disminución de volumen circulante efectivo, como disminución de gasto, disminución de resistencia periférica, disminución de volumen sanguíneo o disminución de volumen líquido extracelular. Pero también tenemos causas neurogénicas o neurales, como es la adaptación de barroreceptores cardiopulmonares. Este último elemento fue una contribución que hizo nuestro laboratorio hace ya varios años. Bien, entonces, la disminución de volumen circulante efectivo puede ser dado por causas hemodinámicas o por causas neurales. Y la causa neural básica es que puede haber adaptación del barroreceptor cardiopulmonar. Y se adapta fundamentalmente en los dos casos, como son insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis, por la elevación permanente de la presión venosa central. De manera que en este caso especial de los estados edematosos, entonces vamos a caer exactamente en el mismo diagrama que habíamos presentado en condiciones previas, cuando hablamos de una disminución de volumen circulante efectivo dada por la depresión mixta de agua y sodio. Y entonces a este esquema simplemente podemos agregar que en los estados edematosos, al igual que en la condición de deshidratación, ya sea preferencial de sodio o mixta, junto con la hemorragia o el shock, son condiciones que cursan con disminución de volumen circulante efectivo. Queremos insistir en que esta disminución de volumen circulante efectivo propicia aumento en la actividad nerviosa simpática, activación del sistema renina-angiotensina, de hormona antidiurética y disminución de péptido natriurético auricular, que hace que el mecanismo presión-natriuresis se vea atenuado. Secundariamente puede aumentar péptido natriurético auricular, fundamentalmente en el caso de insuficiencia cardíaca congestiva.
Y este aumento de péptido natriurético está dado tanto por péptido natriurético A y por péptido natriurético B. Sin embargo, no obstante que aumente los niveles de péptido, existe resistencia renal a la acción de péptidos, de manera que el mecanismo presión-natriuresis continúa siendo atenuado. Bien, espero entonces que para ustedes sea evidente que el hecho de que uno aumente el consumo de sal, lo cual propicia que por el mecanismo de pseudohormona antidiurética uno busque e ingiera agua, pues representa una condición en la que el volumen circulante efectivo aumenta y por lo tanto esto echa a andar mecanismos natriuréticos y vasodilatadores que permiten entonces que en un tiempo breve, 3 o 4 días, la excreción se ajuste al ingreso. La situación opuesta, es decir, la disminución de volumen circulante efectivo porque disminuya la ingestión de sodio, sería el fenómeno opuesto y nuevamente la disminución de volumen circulante efectivo echa a andar mecanismos antinatriuréticos y presores con el objeto de poder igualar el egreso con el ingreso. Cabe mencionar, sin embargo, que existen dos tipos de edema, lo que se conoce como edema primario, en el que este se propicia porque hay una anormalidad renal intrínseca que hace que se retenga sodio. La retención de sodio aumenta el volumen líquido celular y en consecuencia hay edema. Este aumento de edema da lugar, y de volumen líquido celular, da lugar a que aumente el gasto cardíaco. La presión arterial puede no cambiar o estar elevada, sin embargo los sistemas antinatriuréticos están suprimidos. De manera entonces que la única manera de contrarrestar este edema primario es que se genere un aumento de presión arterial que induzca cierto grado de presión natriuresis. Este es el caso típico de edema que se observa en insuficiencia renal aguda o en insuficiencia renal crónica avanzada o en condiciones de glomerulonefritis post-estreptocócica. En estos casos se dice que el edema se da por rebosamiento y en esa circunstancia hay un aumento de volumen circulante efectivo. En contraste con el edema primario tenemos el edema secundario típico de los estados edematosos, en el cual el evento primario es que disminuye el volumen circulante efectivo. Esto aumenta el gasto o lo disminuye dependiendo de la circunstancia. La presión arterial se mantiene o está baja y los sistemas antinatriuréticos están encendidos. De manera entonces que esto induce retención de sodio. Esta retención de sodio aumenta el volumen líquido celular e induce edema, y esto va a deteriorar aún más la disminución de volumen circulante efectivo. El caso típico de este edema secundario, ya dijimos, son insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Sin embargo, aquí el edema se considera que se da por una circunstancia de subllenado del aparato cardiovascular y del volumen intersticial. En principio, el subllenado básico es del aparato cardiovascular, de manera que no es posible subir las presiones, por ejemplo, como en el caso de síndrome nefrótico, o aunque estén elevadas las presiones venosas centrales, el punto es que estas no son detectadas porque el sistema receptor está adaptado. En ese caso, entonces, encontramos una condición de volumen circulante efectivo disminuido.